Muy bien, ya hemos revisado los conceptos de marketing, los conceptos de publicidad, de lealtad de marca. Hemos visto que tenemos que entender a nuestro paciente. Hemos denominado un módulo conociendo a nuestro paciente, conociendo al paciente de mis colegas, para entender qué puedo hacer para mejorar. Hoy vamos a hablar de lo que significa la marca. Entonces, lo importante es hacer una reflexión sobre el médico como marca. En el marketing de servicios lo que cuenta son las personas, las mismas que nos brindan el servicio, que es tangibilizar en conocimientos, y los efectos que estos producen para generar beneficios para el usuario, para el paciente. Por lo tanto, ¿es un médico una marca? Mi respuesta es sí. ¿Qué dice? Hagamos un pequeño repaso de algunos conceptos de lo que significa marca. Marca es contraseña que se usa para distinguir los productos y mercancías que se fabrican o se introducen en el comercio por una empresa o una persona. Y la marca puede estar formada por un emblema, por una denominación y por la asociación de nombres y figuras. Pero vamos a ser un poco más específicos. Marca es el vínculo racional o emocional por el cual el consumidor, el sujeto, se conecta con el producto o servicio y obtiene una respuesta, positiva o negativa. Vamos a hablar de una marca médica entonces. Si decimos y recordamos lo que dijimos, es el vínculo racional o emocional por el cual el consumidor, el sujeto, en este caso el paciente, se conecta con el producto o servicio, el médico, y obtiene una respuesta positiva o negativa. Podemos creer que entonces la respuesta cuando es positiva es yo le tengo consideración y aprecio al médico, o negativa y digo a ese médico no le quiero. ¿De qué depende? De lo que ha hecho o ha dejado de hacer el médico. En la parte racional, entonces tenemos dos componentes, el factor racional y el factor emocional. Vamos a decir, cuando el doctor ha hecho bien las cosas, dice, el doctor sabe mucho. De lo que ha hecho, ha dejado de hacer el médico, cuando nosotros decimos el emocional, el doctor es dulce, me trata bien. Sin embargo, cuando tenemos una respuesta negativa, dice, el doctor debe saber mucho, pero no explica nada. Y en la parte emocional, el doctor es mal genio. Puede que sepa mucho, pero es mal genio. Me trata con poca cortesía. Por lo tanto, la marca tenemos dos pilares para conocer una marca. ¿Cuánto me conocen? En el lado me conocen mucho, me conocen poco o no me conocen. Y en la parte emocional, si ya me conocen, me pueden conocer para bien o para mal. Si me conocen bien, le quiero. Si no tengo emociones positivas, no le quiero. Este slide es interesante porque vamos a tratar de hacer un resumen muy rápido de lo que es el neuromarketing. Y les recuerdo a ustedes la parte anatómica de lo que es nuestro cerebro. Y finalmente nosotros podemos ver ahí que en la parte racional es la corteza cerebral o el neocórtex. Recordemos que esta es la parte nueva del cerebro en la escala evolutiva, 100 millones de años. Hacia abajo tenemos la parte emocional que se maneja en el hipocampo, que como nosotros nos acordamos está por encima del tálamo y puede ser el lado derecho para guardar las imágenes visuales y el lado izquierdo para guardar las imágenes auditivas. Acuérdese que se van a acordar de usted tanto visualmente como auditivamente. Y finalmente en la parte instintiva están las amígdalas cerebrales. Esos son los tres tipos de cerebros con los cuales trabajamos, que como ustedes conocen trabajan al unísono. Si finalmente la parte, cuando nosotros estamos hablando para ver los recuerdos positivos o negativos, recordemos que a través del nervio óptico entra a través de la retina, va a la corteza en el centro visual. El centro visual, si es que ha habido emoción, esa imagen se guarda, y si es que hay emocionalidad, va a las amígdalas cerebrales. Recordemos que es un proceso bien rápido, de milisegundos, en donde se puede integrar
estos tres cerebros. ¿Cuáles son los componentes de una marca? Y ojalá que este ejemplo nos sirva para valorizar o visualizar lo que es una marca. Y me he puesto yo simplemente para darme a entender qué es una marca de un servicio. Entonces nosotros decimos, mi nombre, Néstor Jaramillo Sánchez. ¿Cuál es el servicio que brindo? Servicios de consultoría en marketing. Logo y color no tengo. Mi posicionamiento, una frase es médico dedicado al marketing. ¿Y por qué debo confiar en Néstor Jaramillo cuando hago la consultoría o la asesoría? Porque es un médico que estudió en Procter & Gamble, la compañía más grande del mundo, es ecuatoriano. Y aquí establecemos los beneficios funcionales positivos, sabe marketing, pero sobre todo beneficios emocionales positivos. Es sincero y se preocupa de sus clientes. Entonces los componentes de una marca, vamos a poner un ejemplo, negativos. Los beneficios funcionales negativos para un médico pueden ser largas listas de espera. Eso finalmente, ya dijimos en el capítulo anterior, puede ser calificado con uno de los rostros que vemos aquí en este slide. Y beneficios emocionales negativos que no se preocupa mucho. Ojo, probablemente tenemos que volver a enfatizar que en el marketing y en la comunicación es qué soy, qué es lo que digo que soy, pero sobre todo qué es lo que el paciente cree que soy. Puede ser que sea injusto, pero si el paciente dice, a través de un estudio que nos ha contado, dice no se preocupa mucho, puede que sea injusto, pero usted no le ha dado señales de preocupación que por lo menos él las entienda. ¿Qué ocurre con esto? Cuando los beneficios emocionales son negativos, mi alejamiento de la marca Dr. X es un problema. Y lo mismo cuando es un beneficio funcional negativo, largas listas de espera. El doctor es buenísimo, sabe mucho, cura a los pacientes, pero me tiene 2 horas en su sala de espera. Y eso me parece un grado de desconsideración. Y entonces, el ejemplo es que usted puede hacer una pequeña investigación, 50 o 100 pacientes con un cuestionario básico, que es como lo que hicimos en el capítulo anterior, y decirle con cuál emoticón se identifica usted o identifica usted a su médico. Y ustedes van a encontrar que existen calificaciones bien calurosas, neutras o negativas. Y de la misma manera, su paciente puede ser catalogado por parte suya. Pero vamos a ver, ¿qué pasa si los beneficios funcionales son los mismos de la mayoría de los médicos? Vamos a decir, tomar la presión. Los médicos pueden tomar la presión fácilmente. Y todos los médicos pueden hacer lo mismo. Por lo tanto, el beneficio funcional se anula. ¿Cuándo escogemos a unos y relegamos a otros? Cuando el beneficio funcional es superado por el beneficio emocional. Cuando el doctor le toma la presión y le sonríe, y mientras le toma la presión le dice a una señora, dice, señora, tantos años que le conozco y usted no pasa un día. Un tema dice, si nosotros conocemos que mi paciente es hincha de la Liga o del Barcelona y ese fin de semana la Liga o el Barcelona ganaron, sí, qué bien que está su equipo. Fíjate que esos son diferenciaciones emocionales con los cuales nosotros podemos captar afecto por parte de los pacientes. ¿Cuáles son los pilares de una marca? Entonces aquí entendemos que existen 2 pilares. El uno es cuántos me conocen y cuántos me quieren. La primera pregunta es cuántos pacientes que necesitan los servicios de mi especialidad me conocen. Si es que yo hago un análisis al principio, sobre todo que para tener prestigio me demoro más, y eso es una de las cosas que hablaremos en el capítulo 4. Pero si es que me conocen,
la primera pregunta, ¿cuántos pacientes de mi especialidad me conocen? La siguiente pregunta es, ¿y de ellos cuántos me conocen de una manera adecuada? Y la tercera pregunta es, si se acuerdan de mí, ¿en qué lugar? Ahí aparece como top of mind. ¿Cuántos se acuerdan como médico en primer lugar? Y finalmente, si me conocen bien y se acuerdan, a lo mejor tengo que preguntar, ¿y de los que me conocen, cuántos me conocen mal? Y de los que me conocen, ¿a cuántos no les importa lo que me conozcan? Ellos tienen unas opiniones neutras. En definitiva, en el lado del conocimiento, puede ser que me conozcan y me conozcan bien, no me conozcan o me conozcan mal. Y en el otro lado, desde el punto de vista emocional de mis pacientes, ¿cuántos me quieren? ¿Y cómo califican mi atención? ¿Confían en mí? ¿Me ven diferente a mis colegas? ¿Son leales? ¿Regresan? ¿Y en qué porcentaje? De cada 20 pacientes, de cada 50 pacientes, ¿cuántos regresan a mí? ¿Y cuántos se van de mi consulta? Y los que se van, ¿por qué se van? ¿Qué atributos esperan mis pacientes de mí como doctor? Uno, ¿cómo es el mejor tiempo de espera? El precio de la consulta, no importa que le cobre más, pero si la atiendo bien. Mi secretaria les atendió bien. 4, me han explicado bien mi enfermedad, cuáles son los pronósticos, qué debo esperar. Cuando recibo una medicación o unas indicaciones del tratamiento, me explican el por qué y cuál es el resultado esperado. Y finalmente, si es que mi aseguradora tiene aceptación por parte del mayor número de médicos. Y puede ser que todos estos atributos yo los necesite, pero a lo mejor yo tengo que entender cuál es el atributo que más busca el paciente. A lo mejor puede sorprenderse que el paciente no le importa el precio de la consulta siempre y cuando no le haga tener mucho tiempo en la sala de espera. Finalmente, la empresa Synergy, empresa a la cual yo soy su presidente, nos hace un slide que espero les sirva para usted en el momento de considerar si tiene que hacer su diferenciación. Entonces usted tiene 4 formas de diferenciarse. La primera, ¿qué atributos pueden ser necesidades insatisfechas? Cuando nosotros decimos es el servicio de control post visita médico. Entonces, en esas circunstancias, ¿cuántas llamadas telefónicas hago a mis pacientes para saber a las 24 horas o a las 72 horas cómo le fue con la medicación? Es un atributo que puedo crear. La segunda, disminuir. ¿Qué atributos podemos reducir sin afectar mi servicio? Aquí probablemente, si es que no lo veo necesario, dependiendo de la especialidad, yo puedo dejar de dar algunos detalles del servicio y que no va a afectar la credibilidad o el afecto de mi paciente. El tercer verbo es mantener. ¿Qué es necesario mantener de nuestra marca? Los factores críticos, los factores relevantes del éxito por el cual mis pacientes vienen donde mí. Soy cuidadoso en la talla, en el peso, en las indicaciones, en el tratamiento, en darle a entender todo lo que mi paciente necesita saber. Eso debo mantener. ¿Y qué atributos debo aumentar? ¿Qué atributos podemos potencializar por encima de los médicos de mi competencia? Cuando nosotros decimos qué atributos es, por ejemplo, dar consulta a partir de las 7 de la noche, dar consulta en los días sábados. En fin, la orientación que usted tiene que tener dependiendo de la especialidad que usted pueda desempeñar. Espero que usted haya revisado conmigo por qué es importante que usted le conozcan y que además le conozcan bien. Pero sobre todo, y con eso culmino este capítulo, que a usted le quiera.
y que le quieran probablemente depende de una sonrisa generosa y de un detalle en la explicación. Muchas gracias.